Bienvenidos al curso Vivir sin ansiedad. ¿Qué vamos a ver en este curso? Básicamente vamos a intentar responder a tres preguntas. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo puedo superar los problemas de ansiedad? ¿Y qué tengo que hacer para que la ansiedad no vuelva a ser un problema en el futuro? Y este es el objetivo principal de este curso. No solo aprender a superar la ansiedad, sino aprender qué cosas tengo que hacer para que en futuros problemas, cuando tenga un problema de estrés o un problema de ansiedad, la ansiedad no vuelva a ser un problema que me bloquee. La ansiedad no vuelva a ser un problema que me cause el sufrimiento y el bloqueo que me suele causar, que suele causarnos habitualmente. Todos tenemos momentos de estrés y todos tenemos problemas de estrés en la vida, pero podemos actuar y aprender a actuar ante ellos sin que eso nos paralice. Este es el objetivo principal de lo que vamos a ver. En este curso encontrarás pautas y herramientas, pero no sustituye, es importante que entiendas que no sustituye la atención psicológica profesional. Es un complemento, puede ser una ayuda, pero nunca un sustituto. Este primer módulo que empezamos es más teórico. Vamos a ver conceptos, es un poco mm, menos orientado a la práctica, pero es importante entender determinados conceptos para poder aplicarlos después. En este primer módulo vamos a intentar responder a esto. ¿Qué es y qué no es la ansiedad? ¿Qué es? ¿Qué personas la sufren más? ¿Afecta a todo el mundo de la misma manera? ¿Nos ayudan las mismas herramientas, las mismas cosas que me sirven a mí para superar los momentos de ansiedad, le pueden servir a otras personas? Y para empezar, intentamos responder a esta pregunta: ¿qué es la ansiedad? Y para esto tenemos que diferenciar claramente tres aspectos. El primero, ¿qué es el nerviosismo? ¿Qué es estar nervioso? ¿Qué significa estar nervioso? En muchos sitios encontrarás que llaman a esto la ansiedad normal, ¿vale? Estar nervioso, todos tenemos claro que es. Tengo un examen la semana que viene, tengo una entrevista de trabajo, voy a quedar con alguien que me gusta y siento esa agitación, ese nerviosismo, esa preocupación, ¿vale? Si yo no me pusiera un poco nervioso ante un examen, no me prepararía para ese examen. Si yo no estuviera nervioso ante una entrevista, algo nervioso ante una entrevista de trabajo, yo no iría intentando estar bien en la entrevista de trabajo. El nerviosismo, el activarnos cuando una situación nos preocupa, es un mecanismo adaptativo de nuestro organismo. Otra cosa es el miedo. Tenemos que diferenciar el nerviosismo de sentir miedo. El miedo es una sensación de activación cuando vemos un peligro concreto y una amenaza concreta. Yo siento miedo cuando hay un perro amenazante delante de mí que me está ladrando. Siento miedo cuando hay una situación, un coche que veo que se me acerca peligrosamente. El miedo es siempre cuando yo tengo una situación concreta. Y la respuesta de mi cuerpo es primero huir y después, si no puedo huir, intentar enfrentarme a eso que me provoca miedo. ¿Vale? Habrás oído seguro en alguna situación que la mejor forma de superar los miedos es enfrentarnos a ellos. Veremos más adelante que eso tiene bastantes matices. Y el tercer concepto al que tenemos que atender es qué es la ansiedad. Como te decía, hay gente que al nerviosismo lo llama ansiedad normal y a la ansiedad la llama ansiedad patológica. Los términos dan igual siempre que entendamos que la ansiedad es cuando yo estoy sintiendo miedo o sintiendo un nerviosismo exagerado a la situación que yo tengo delante. Si yo estoy sentado en el sillón de mi casa, estoy tumbado en la cama, o estoy en una cafetería tomando un café con unos amigos, y yo me estoy sintiendo por dentro, como si yo tuviera un peligro real delante, y yo me estoy sintiendo por dentro como de una forma exagerada la situación que yo estoy viviendo, entonces es cuando hablamos de ansiedad. ¿Vale? Es importante distinguir estas cosas porque no siempre que estamos nerviosos estamos sintiendo ansiedad. Y esto nos puede causar dificultades y nos puede causar problemas en algún momento. Si yo tengo un examen la semana que viene y yo empiezo a notar ese nerviosismo normal, esa ansiedad normal que dicen en algunos sitios, esa ansiedad lógica que a mí lo que me está haciendo es decirme, prepárate, tienes un examen, prepárate. Y confundo esas primeras sensaciones con sentir ansiedad, es posible que yo empiece a evitar ir a esos sitios, que empiece a darle una importancia muchísimo mayor a lo que estoy sintiendo y entonces es cuando empiezo a tener problemas. Entonces es cuando eso me bloquea.
¿Qué sentimos cuando sentimos ansiedad? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los síntomas principales o los grupos de síntomas principales que, que sentimos cuando sentimos ansiedad? El primero es la hipersensibilidad. Cuando yo estoy ansioso, cuando estamos estresados, estamos más sensibles. Las cosas nos afectan más. Los ruidos nos afectan más. Alguien nos habla un poco más alto y me afecta más. Hasta las cosas que vemos en la tele, las noticias, películas. Vemos las noticias y antes las podíamos ver con cierta normalidad y ahora me afectan, me ponen nerviosa, me activan, me desagradan. Más de lo habitual. ¿Vale? El segundo grupo de síntomas es la hipervigilancia. Estoy mucho más atento a las cosas, más atento a la gente que hay a mi alrededor, más atento a las cosas que veo, si están las cosas cambiadas de sitio. Estoy mucho más pendiente de mi entorno. ¿Vale? Y el tercero es el hipercontrol. Yo necesito tener las cosas más controladas. No me estás cambiando los planes. Si hemos dicho que el sábado vamos a ir a no sé dónde, me cuesta mucho más que adaptarme a los cambios, a que me cambien un plan. Necesito tener mi entorno controlado, saber dónde está mi gente, dónde están mis hijos, dónde está mi pareja. Necesito tener mi entorno físico más controlado, las cosas en su sitio, las cosas ordenadas. Es una sensación hiper exagerada de control. Hipersensibilidad, hipervigilancia e hipercontrol. Los tres grupos de síntomas principales. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué me siento así? ¿Vale? Las preguntas que se suele hacer mucha gente cuando está notando ese tipo de síntomas, ¿y esto por qué? ¿Seguro que esto es solo ansiedad? ¿No será que me está pasando en la cabeza? ¿No será que me estoy volviendo loco? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este tipo de síntomas? Bien, tu cerebro está en modo alerta. Tu cerebro está mandando el mensaje de hay un peligro ahí fuera, tenemos que estar en alerta, no podemos estar tranquilos. Hay un peligro ahí fuera. Lo que pasa es que esa alerta es exagerada la situación. Por usar una metáfora, es como si tuvieras un jardín y has puesto un sistema de alarmas, la has programado esa alarma para que salte cuando si aparece una persona, si entra una persona en el jardín, pero el sistema está saltando cuando aparece un ratoncito pequeño. El sistema está saltando cuando hay un animal pequeño y está sonando la alarma más fuerte solo cuando aparece un ratoncito pequeño. Bueno, pues tu cerebro está así. No sabe qué peligro hay, pero entiende que hay un peligro, percibe que hay un peligro. Real o no, pero percibe que hay un peligro. Y entonces te manda esas sensaciones. Oye, ahí tenemos que estar atentos. Vigila, controla, ¿vale? ¿Cómo se intenta adaptar nuestro cerebro, nuestro cuerpo? ¿Cómo se intenta adaptar nuestro sistema? ¿Vale? ¿Cómo respondemos a esos síntomas que acabamos de ver? ¿Vale? Pues hay tres grupos de respuesta muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera es la respuesta fisiológica. Hay personas que el sistema de respuesta que utilizan es la respuesta fisiológica. ¿Qué es esto? La respuesta fisiológica es aquella en la que me duele la cabeza, me late el corazón, me sudan las manos, noto agitación, dolor de estómago, se me dilatan las pupilas, se me altera el latido del corazón. Esta es la respuesta el tipo de respuesta fisiológica. Un segundo tipo de respuesta es la respuesta motora. La respuesta motora es la típica de la persona que cuando está estresada necesita moverse. O está subiendo, o está bajando, o está limpiando, o está cocinando, o está activándose, necesita salir a caminar, necesita moverse de alguna manera. Su cuerpo libera estrés moviéndose, moviendo el cuerpo. El tercer sistema es la respuesta cognitiva o la respuesta mental. Y es aquella de la persona que está pensando y dándole vueltas y te pasan mil pensamientos por la cabeza y entran mil pensamientos, algunos de ellos hasta disparatados, y te estás preguntando por qué y estás preguntándote, ¿y si pasa no sé qué? Entras en bucle. Este es el tipo de respuesta de la persona que es principalmente que tiene la respuesta cognitiva. Es muy importante entender lo siguiente, y es que todos tenemos los tres tipos de respuesta, pero no todos tenemos los tres tipos de respuesta por igual. Hay personas que tienen principalmente la respuesta fisiológica. Hay personas que tienen principalmente la respuesta motora y hay personas que tienen principalmente la respuesta cognitiva. ¿Por qué esto es importante? Si yo soy una persona que principalmente mi cuerpo libera ansiedad moviéndose, que principalmente mi respuesta es motora, y a mí me aconsejan hacer técnicas de relajación, es decir, túmbate, estate en calma, respira, mi cuerpo se va a revelar a eso. Las técnicas de relajación no solo no me van a funcionar, sino que probablemente me pongan hasta nervioso. Si mi respuesta es principalmente cognitiva, es decir, una respuesta mental, y a mí me dicen que lo que tengo que hacer es meditación trascendental, siéntate, respira, deja la mente en blanco,
Esto me va a poner más nervioso, porque la forma en la que tiene mi cuerpo de responder a ese tipo de preocupaciones es pensar, buscar la solución, darle vueltas, y si ¿vale? Las técnicas de relajación funcionarán mucho mejor para alguien que tenga la respuesta fisiológica, que mm, lo que necesita es que su cuerpo se calme, que baje toda esa energía interior. Alguien cuya respuesta es principalmente cognitiva puede estar sentado tranquilamente en un sillón y estar por dentro igual de nervioso que alguien que no para de moverse, que tiene la pierna moviéndose, que necesita caminar. Lo que pasa es que aparentemente no lo parece. Es importante esto porque las herramientas para combatir la ansiedad son diferentes dependiendo de cómo sea tu perfil. Si eres más fisiológico, más motor o más cognitivo. ¿Vale? Y ante esto viene una primera pregunta que te planteo. ¿Cuál crees que es tu perfil? ¿Dirías que eres principalmente motor? ¿Dirías que eres principalmente fisiológico? ¿Dirías que eres principalmente cognitivo? Es importante que vayas intentando averiguar esto porque las pautas que iremos viendo y las herramientas que iremos viendo a lo largo del curso te funcionarán unas mejor que otras dependiendo de este perfil. Todas las pautas que iremos viendo mm, tienen que tener valor de utilidad. Quiere esto decir, podrán ser útiles para ti, pero puede que no sean útiles para otra persona. Es posible que si comentas con alguien que estás pasando por un momento de estrés o por un momento de ansiedad, es posible que esa persona te diga, pues haz yoga, a mí me funcionó. Y es verdad que el yoga es una herramienta muy importante, pero no funciona para todo el mundo. El yoga ha demostrado científicamente que es una herramienta que baja los niveles de estrés, no solo en el momento de la práctica, sino también a lo largo del tiempo. Pero no es la primera respuesta si tu sistema lo que te está pidiendo es otra cosa. ¿Vale? Hay personas que te dicen, escribe, siéntate a escribir, que a mí me funciona muy bien. Te funcionará muy bien si tu perfil es principalmente cognitivo. Pero si es principalmente motor, probablemente no tanto. Veremos que, dependiendo de cómo sea tu perfil, habrán unas herramientas que te funcionen y otras no tanto. ¿Vale? Hay una pregunta que se hace todo el mundo y es, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué hay personas más propensas a sufrir ansiedad? Y la clave está en las preocupaciones. En el centro de todo problema de ansiedad están las preocupaciones. Es un aspecto clave. ¿Vale? Las preocupaciones son un aspecto clave siempre en la ansiedad. Cuando sentimos ansiedad, nuestra mente se vuelve obsesiva y comienza a dar vueltas y más vueltas, una y otra vez. Es un bucle que parece interminable, un bucle de pensamientos, un bucle de ideas. ¿Vale? Cuando estamos en calma, nuestra mente responde a las preocupaciones cotidianas de forma constructiva, más o menos de forma eficaz. Cuando tenemos un problema, pensamos, reflexionamos, intentamos lograr una solución más o menos apropiada, más o menos adaptada a ese problema. Pero cuando sufrimos demasiado estrés o tenemos ansiedad, nuestro pensamiento entra en bucle de preocupaciones, sin que eso nos ayude a encontrar la solución. Al contrario, estamos en un ciclo de pensamientos que nos cuesta mucho parar y que nos agota física y que nos agota emocionalmente y nos bloquea mentalmente. Cuando nuestra mente está pensando y dándole vueltas una y otra vez al mismo tema, lo que está haciendo es buscar una salida a aquello que nos preocupa. Nuestro cerebro emocional siente que ante un peligro, siente que tiene un peligro y repasa todas las opciones que se le ocurren hasta que sienta que ha pasado el peligro y no parará hasta conseguirlo. Aprender a gestionar las preocupaciones es clave para controlar nuestra ansiedad cuando estamos con un problema de estrés y cuando estamos con un problema de ansiedad. En el módulo 2 entraremos de lleno en este tema porque es fundamental. Pero ante la pregunta, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué hay personas que sufren más que otras? Una de las claves más importantes está en la gestión de las preocupaciones. Personas que han aprendido a gestionarlas de una manera y personas que han aprendido a gestionarlas de otra. ¿Vale? Vamos a ver algunas recomendaciones generales. ¿Vale? ¿Qué cosas que han demostrado su eficacia a la hora de gestionar la ansiedad? Están desde luego las técnicas de relajación, desde luego el ejercicio físico, desde luego hablar con alguien que nos comprenda, los tiempos de respiro, que ahora explicaré de qué va, una vida social activa y satisfactoria y un autodiálogo constructivo. Sobre esto hablaremos mucho también. Las técnicas de relajación hay de varios tipos.
están principalmente las técnicas de relajación que usan la imaginación. Imaginar, respiras, imaginarte en una playa, imaginarte una situación. Están las técnicas de relajación que tienen de base la respiración, que son básicas y son las más fáciles de aprender. Y las técnicas de relajación que utilizan movimientos del cuerpo, desde el yoga o el tai chi, que son muy eficaces. El ejercicio físico es una herramienta fundamental, ¿vale? Pero no el mismo ejercicio físico para todo el mundo. Hay personas que necesitan una actividad más intensa y otra actividad menos intensa. Por poner un ejemplo, salir a caminar, salir todos los días a dar un paseo, suave, tranquilo, movernos aunque sea 20 o 30 minutos, es un ejercicio maravilloso para empezar a controlar el estrés. Hablar con alguien que nos comprenda. Muchas personas no entienden qué es lo que siente una persona cuando está sintiendo ansiedad, porque no lo han pasado. Es una situación muy difícil de explicar y es muy difícil de entender, porque esa cantidad de síntomas y de pensamientos no es habitual. Si encontramos a alguien con quien poder hablar, sin sentirnos juzgados, alguien con quien poder hablar y expresarnos, alivia muchísimo también. Es una forma de combatir los momentos de tensión muy eficaz. Con tiempos de respiro me refiero a si yo tengo un trabajo muy estresante y me llevo los problemas del trabajo a casa, no voy a poder descansar mentalmente. Si yo tengo una vida familiar muy activa porque tengo hijos pequeños y eso me altera, los momentos de descanso y los momentos de ocio en los que sean para mí son muy importantes para poder descansar mentalmente también. ¿Vale? Y la vida social, una vida social que nos compense, que nos active, una vida social que nos dé alegrías, que nos cambie el tono de la vida cotidiana, también es una herramienta fantástica, nos da mucha alegría. Una de las cosas que más coincide y que más correlaciona con nuestra felicidad es tener una vida social activa y satisfactoria. Y luego el autodiálogo constructivo. Hablaremos de esto con más profundidad también. No estoy hablando de pensamiento positivo en sí. Estoy hablando de cuando yo tengo un problema que me preocupa, cómo me hablo, qué cosas me digo. Me monto películas en mi cabeza, me pongo a decirme, ¿y si pasa no sé qué? ¿Y si pasa no sé cuánto? O intento hablarme a mí mismo como le hablaría a una buena amiga o un buen amigo en las mismas circunstancias. ¿Cómo puedo yo tener una forma de pensar y de hablarme a mí mismo de una forma más constructiva? Lo hablaremos. Bien. Como resumen de lo que hemos visto, idea importante. No siempre que estamos nerviosos estamos sintiendo ansiedad. No sobrereaccionemos ante la primera señal de nerviosismo. ¿Vale? Existen muchas estrategias eficaces, pero lo que funciona para una persona no funciona necesariamente para otra. Aprender a gestionar las preocupaciones es clave para el éxito a la hora de gestionar el estrés y de la ansiedad. De ahí que le demos un punto muy importante en el siguiente módulo que veremos. Si aprendo a identificar las señales de alerta a tiempo, podré evitar que la ansiedad me desborde o me bloquee. Como te decía al principio, uno de los objetivos principales de este curso no es solo que aprendas a bajar la ansiedad que puedas estar sintiendo en este momento, sino que en el futuro puedas estar nervioso, pero no sentir ansiedad. Puedas estar en un momento de estrés, pero no que eso te bloquee, no que eso te paralice, no que eso te produzca sufrimiento o angustia. No es lo mismo estar nervioso que sentir ansiedad. Y aprender a ver las señales a tiempo de que te estás desbordando es clave para evitarlo. Hasta aquí este primer módulo. ¿Vale? En el próximo hablaremos de las trampas mentales que nos producen ansiedad. Entre ellas, como he estado diciendo, el tema de las preocupaciones. En este primer módulo que acabamos de ver, hay material adicional en el que tendrás un documento con un resumen de lo que hemos visto y algunos ejercicios y pautas por escrito que te propongo. En el siguiente veremos trampas mentales que producen ansiedad. Hasta aquí lo de hoy. Gracias por haberme escuchado.